Este mensaje se llama Fe y Fundamentalismo. Y se la sintetizo, después la voy a desarrollar un poquito. ¿Cuál es la idea? La fe verdadera, auténtica, nada tiene que ver con el fundamentalismo. ¿Entendieron? Bueno, listo. Pueden irse a su casa. Primero, ¿qué es el fundamentalismo? Porque en los últimos tiempos se oye hablar de estos grupos jihadistas que ponen bombas, gente kamikaze que es capaz de hacer un atentado, como el del otro día en Barcelona o antes en Bruselas o en Niza o en cualquier parte, ¿no es cierto? Y que generalmente son grupos que tienen una serie de connotaciones semejantes desde el punto de vista social, psicológico y espiritual. Se trata en general de personas jóvenes. Fíjense este detalle, se trata de personas jóvenes que se fanatizan con una idea fanática que implica la exclusión del otro, que implica la destrucción del otro. Y esa idea suele tener un fundamento, de ahí viene la palabra fundamentalismo, un fundamento religioso, entre comillas religioso. El Corán, por ejemplo. Según el Corán, según algunas partes del Corán, los paganos, entre los cuales nos encontramos nosotros, no tienen derecho a la existencia. O te convertís o... ¿No es cierto? Según algunas frases, no es que el Corán quiera decir eso como espíritu y que en todo el Corán lo único que hay es sangre y violencia. No, no, no. De hecho, en la Biblia judeo-cristiana hay páginas también. Si uno se pone a leer páginas del Antiguo Testamento, hay páginas en donde aparece un Dios violento. ¿Es que Dios es violento? No, Dios no es violento. Pero, a ver, Josué, todo el mundo está mirando a Josué. A ver, si ustedes leen el libro de Josué, van a encontrar, por ejemplo, páginas en donde se castiga al pueblo porque no redujo al exterminio a uno de los pueblos vencidos. Reducir al exterminio era matarlos a todos y al mismo tiempo quemar todos los objetos que encontraran. Hubo por ahí, en la ciudad de Ai, así se llamaba la ciudad, algún pícaro que en vez de destruir todo, se guardó algún botincito y eso provocó la derrota en la siguiente batalla. Entonces, a ver, no es que el Corán solo, es la literatura de aquel entonces la que tiene páginas de este género. Estamos hablando de una literatura que tiene más de 3000 años. ¿De acuerdo? Pensar que hace 3000 años la evolución de la mentalidad humana era como la nuestra, en algunas cosas hemos evolucionado, en otras no. En otras hemos involucionado, pero pensar que seguimos pensando igual, representándonos las cosas de la misma manera que nos las representábamos hace 3000 años, sería un anacronismo totalmente absurdo. Ahí está. ¿Qué hay detrás de estos grupos que se apegan a la letra del Corán, por ejemplo, y que en base a la letra del Corán dicen los occidentales, que son impíos, no tienen derecho a la existencia? ¿Qué hay? Eso que llamamos, con esa palabra rara, fundamentalismo. Ahora, es fácil ver el fundamentalismo en la vereda de enfrente. Es fácil ver el fundamentalismo en la vereda de enfrente, pero vamos a tratar de mirar el fundamentalismo de este lado, de nuestra vereda, la vereda nuestra, de los católicos argentinos del siglo XX, XXI, casi todos hemos nacido en el siglo XX, ¿no? Salvo los chiquitos que tal vez nacieron en el siglo XXI, ustedes ya son millennials, totally millennials. Los demás somos biseculares. Por ejemplo, vos sos del 19, ¿no? ¿Siglo XIX? ¿No?
No, no, vos... Hay algunos que han nacido en el siglo de Newton. Bien. Esta mañana recordaba, por ejemplo, cómo entendemos nosotros las leyes de la Iglesia. Las leyes de la Iglesia. Espero que me escuchen bien esta parte porque acá voy a navegar ¿viste? En kayak, así en río, de estos ríos torrentosos de montaña, ¿eh? Así que agárrense de la mano, ajustense los cinturones porque vamos a correr. Por ejemplo, a ver, hablando de actitudes fundamentalistas entre el pueblo católico, tal vez esto, como es de hace 30 años atrás, todos van a decir, ay, sí, la verdad qué tarados que éramos hace 30 años, ¿sí? Hace 30 años, 40 años atrás, yo ni había nacido, acá unos cuantos no habíamos nacido. Por ejemplo, si vos faltabas a misa un domingo, ni se te ocurra comulgar, pecador, y que no te mueras porque si no te vas al infierno, porque faltaste a misa el domingo. Ojo, estoy diciendo que está bien, falten a misa todos, tranquilos. No, no. Pecador. Tengo ganas de darle una patada, pero a ver si lo arruino. No, a veces una patadita. No, no funcionó, Sergio. Porque Sergio arregla las cosas a las patadas. ¿No? ¿No es así? Sí. Entonces, escuchen. No estoy diciendo que está bien faltar a misa. Te estoy diciendo que, claro, los católicos, yo mismo me acuerdo, algún domingo cuando era chiquito, un domingo que faltaba, íbamos corriendo a confesarnos, padre, falté a misa. Ya está, padre, falté a misa. Los confesionarios estaban llenos de gente que se acordaba de confesarse media hora antes del domingo a la misa, cuando había un cura para confesar ahí media hora antes de la misa, porque había faltado a misa el domingo pasado. Pero nadie se confesaba si amaba a Dios o no amaba a Dios, o si amaba al prójimo o no amaba al prójimo, o si era justo en el trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es el fundamentalismo? Es una forma de comodidad espiritual. Me aferro a un precepto o a una palabra que es exigente, que me hace sentir que sí estoy cumpliendo, pero me suelto de otras palabras que son más importantes. No sé si me siguen o se... Entonces, por ejemplo, eso. Otro detalle, otra forma de fundamentalismo entre nosotros. Los divorciados en nueva unión no pueden comulgar. Así dice la ley de la Iglesia. Yo no soy el legislador ni el juez. Soy simplemente un ministro de la Iglesia. Eso dice la Iglesia. Bien. Claro, hace unos años esto era un tema y veías a una divorciada y que se acercaba a comulgar. Divorciada en nueva unión. Qué cara dura. No tiene vergüenza. Habráse visto. Comulgó en pecado. Yo me acuerdo en mi parroquia Sagrada Familia de Banfield, allá los años 80 y alguito, 84, 83, antes de la ley del divorcio, todo eso, ¿se acuerdan, no? ¿Quién se acuerda de eso? Bien. Vos, Vivi, ¿cómo no te vas a acordar? Las dos Vivi juntas, mira, ahora veo que están las dos Vivi juntas. Dios las cría y el viento las amontona. Entonces, aquí que había una pareja y iban a misa todos los días, che. Y te cuento, las viejas de Banfield.
Para que pues, tengo que visualizar a una que se llamaba, no les voy a decir cómo se llamaba, pero su nombre empieza con D. Adivinen. Encima, viste, era de esas viejas pituconas, cogotudas. Andaba con el cuello así, ¿no? Todo estirado todo el tiempo. La cara de asco que tenía esa vieja, por Dios. Y esa pobre pareja, realmente estaban los dos en la Acción Católica. ¿Y cómo los admiten en la Acción Católica? El padre Orsi, que era el párroco, saben cómo le iban con el chucuchucu, ¿no? Padre, pero mire, pero padre, por favor, padre. Porque viste cuando son las peores que le dicen padre. Así que nadie venga, padre, porque le voy a dar una patada en el... Vieron que parecía que íbamos a hablar de algo serio, pero también tiene una connotación cómica. Pues bien, fíjense, ¿la ley respecto de los matrimonios en nueva unión cambió? No. Pero viene el Papa Francisco y ¿qué hace? Destraba el fundamentalismo con el cual le estamos interpretando. Y dice, claro, y hace preguntas, qué sé yo. Pero, a ver, ¿y si el primer matrimonio no era válido y es muy difícil demostrar que ese matrimonio primero no fue en realidad un verdadero matrimonio? ¿Y si esta persona en realidad cuando se casó no conocía las condiciones o el compromiso al que se comprometía? O si esta otra persona, y si la comunión, tal vez no habíamos estado entendiendo la comunión más como premio que como fuerza. Pregunto, el Papa hace preguntas. En realidad, fíjense cómo se destraba el fundamentalismo con preguntas. ¿Y si esta pobre persona, y si decidieron vivir como hermanos? Porque también está en la ley está. ¿Y yo quién soy para juzgar si vos vivís como, qué haces en tu alcoba? Preguntas. ¿Qué hacen esas preguntas? Destraban interpretaciones moldeadas en mentalidades fundamentalistas. Repito, destraban interpretaciones rígidas, moldeadas. El molde, imagínense un molde que tenemos acá en la cabeza, que es en realidad una mentalidad fundamentalista. Pues bien, la fe no es el fundamentalismo. El fundamentalismo es una caricatura de la fe, porque es una ideología convertida en fe. Una ideología, una idea humana. ¿Y de dónde saco todo esto? ¿Y cómo aplico esto al Evangelio de hoy? La mujer, la cananea que se encuentra con Jesús, es una mujer de fe. El mismo Jesús terminará reconociendo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Ahora bien, hay todo un proceso por el cual se devela ante los ojos del propio Jesús la grandeza de la fe de esta mujer. La mujer tiene... Todo esto, si ustedes quieren, lo he subido a mi página YouTube, está hace tres años. La fe de esta mujer se moldeó en el horno del sufrimiento, de esta gran... después fue insistente, después fue humilde, adorante, etc. Ahora bien, yo me quiero detener en un aspecto en que en esa reflexión no encaré, que tiene que ver con esta frase. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así responde Jesús. Digan conmigo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta frase es la frase que esgrime Jesús a sus discípulos para no atender a la mujer que viene gritando detrás. Es una frase, esta frase tiene dos connotaciones. Una
es más fácil de entender, otra es más compleja. Van a ver, esta frase expresa un mandato teologal. Díganlos de este lado, mandato teologal. Yo uso acá la palabra teologal. Teologal tiene que ver con algo que viene de Dios directamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, estamos hablando de virtudes que infunde en el alma Dios en persona en el momento de nuestro bautismo. Son virtudes teologales porque vienen directamente de Dios. Jesús, cuando dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, está refiriendo un mandato. ¿Por qué? Ese he sido enviado es esa voz pasiva con la cual Jesús está hablando. En la Biblia, que aparece muchísimos, se llama la pasiva divina. Es decir, no está el sujeto. Quiere decir que el que me envió es Dios. Dios me envió a cumplir esta misión entre las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yo no me puedo salir de este marco. Este marco ha sido instituido divinamente, no humanamente. Esto es mandato teologal. Jesús hace referencia a un mandato teologal. Amén. Jesús es consciente de tener que cumplir una misión en un determinado contexto, fuera del cual no tiene que actuar. Hasta acá fui más o menos claro. Digan mandato teologal. Pero esta frase, además de ser es un argumento teológico. Digan argumento teológico. Yo acá uso otra palabra que tiene la raíz teo. Teo en griego significa Dios. Teologal, dijimos que es algo que viene directamente de Dios. Teológico tiene que ver teólogos, teología, la palabra, la razón, la ciencia, el conocimiento. Una argumentación teológica quiere decir algo en lo cual el hombre ha puesto su razón en funcionamiento. En la frase de Jesús, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, hay un mandato teologal, les decía, pero también hay una argumentación teológica. Hay algo puramente divino y hay algo a la vez divino y humano. Mandato teologal y argumentación teológica. ¿Me están siguiendo? ¿Ustedes son entonces? ¿Y acá hay? Ahora bien, en el mandato teologal no hay error, pero en la argumentación teológica puede haber error, porque es una argumentación humana. O puede haber imprecisión, o puede haber, escuchen, o puede haber un molde fundamentalista que haga que mi interpretación sea equivocada. Miren esto, yo voy a decir aquí que Jesús, sin culpa propia, el Jesús humano, no en cuanto acepta un mandato teologal, sino en cuanto refiere una argumentación teológica, está hablando desde una mentalidad un tanto fundamentalista. Acuérdense que la mentalidad fundamentalista la tenemos en parte todos. ¿Cuál es la mentalidad fundamentalista? Dios le dijo, no vayas fuera de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bien. Y él entiende esto de manera literal. El fundamentalismo tiene que ver con la literalidad. Entender una cosa de manera literal. Así como está, así es. Así como se dice, así es. No hay cambios,
no hay interpretaciones, solamente es esta la palabra, así, punto. ¿Qué hace la mujer frente a un Jesús que esgrime una basada en un... ¿Qué hace la mujer frente a esta argumentación teológica? Escuchen. No se amilana ante la negativa. La que venía caminando atrás o corriendo atrás, gritando atrás, intercepta a Jesús, se pone en el camino por donde Jesús va a pasar, intercepta el camino de Jesús, se pone de rodillas ante Jesús, se postra ante Jesús. ¿Y qué hace? Señor, socórreme. ¿Por qué razón fue capaz de hacer esto? ¿Porque violentó el mandato teologal? No, sino porque contestó la argumentación teológica. Fue piola la mujer esta, está claro, ¿no? Contestó una... Porque, ¿cómo la contestó? Escuchen. ¿Cómo la contestó? ¿Cuál es el pensamiento implícito? ¿Y quién dice que yo no soy una oveja perdida del pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿No era cananea? Sí, pero ella honraba al Dios de Israel. Ella hablaba las palabras bíblicas. Esto me hace acordar, por ejemplo, hace un tiempo en algunos grupos católicos, jóvenes carismáticos en general, había una discusión. No hay que cantar las canciones de los evangélicos. ¿Por qué? No hay que cantarlas. No. ¿Tenemos buenas canciones de los católicos? Sí. ¿Y quién dice que las canciones de los evangélicos son solamente evangélicas? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que los signos de nuestra fe que usamos la Iglesia Católica no lo pueden usar otras iglesias cristianas también? Yo les cuento, por ejemplo, me da bronca, pero se los tengo que decir, porque es la verdad. Hay algunas iglesias pentecostales que son los más anticatólicos que puedan pensarse. Con eso es muy difícil dialogar porque, viste, nosotros son... Que los pastores adivinen cómo se visten para el culto. Así como me ven a mí, con alba, estola y casulla. No pongan esa cara. Y lo hacen. Ay, nos están robando nuestros signos. ¿Y quién dijo que estos signos en la voluntad de Dios son solo nuestros? ¿Quién lo dijo? Ahí, ¿ves? Es donde se juega el fundamentalismo. ¿Quién dice que yo no soy una... Le dijo la mujer. ¿Y quién dijo que yo no soy una ovejita perdida del pueblo de Israel? ¿Y quién dice que mi hijita, que está terriblemente atormentada por un demonio, no es una oveja perdida del pueblo de Israel? ¿Qué hizo? ¿Negó el mandato teologal? No. ¿Qué hizo? Destrabó la lógica perversa y cerrada de una argumentación teológica. Dicho con otras palabras, ¿qué hizo? Plantó una pica en Flandes, se decía, hay un viejo dicho, ¿no? Plantar una pica en Flandes, es decir, plantar una pica en un lugar cerrado, hacer una conquista en un ámbito en el cual la ideología cerraba la posibilidad del milagro. Eso hizo la doña esta, la cananea. No sé si fui claro. Ahora, hay una segunda parte que está también muy... ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Saben cómo? Activando otro principio. O sea, piensen esto,
esto también sirve para cuando hay discusiones sobre cuestiones políticas, que vos sos cristinista, que vos sos anticristinista, la brecha, también sirve para eso. ¿Qué hizo la mujer? ¿Se sumó al debate ideológico de la argumentación teológica? No. ¿Cómo obró la mujer? Activó, escuchen, digan esto, activó el principio misericordia. Esto está fabuloso. Activó el principio misericordia. La palabra principio misericordia es el título de un libro. Ahora se me fue el nombre del autor, pero es un autor alemán, que dice fundamentalmente esto, que el gran eje del ministerio de Jesús es la misericordia. Lo dice así, en pocas palabras. ¿Qué hizo la mujer? Con las palabras más bíblicas que se puedan imaginar, le dijo: Señor, socórreme, Señor, ten piedad de mí. En griego, Kyrie eleison, como le decimos en el acto penitencial, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Señor, socórreme. De rodillas, activó el principio misericordia. ¿Qué hizo? Apeló a lo más profundo del sentimiento de Jesús. Apeló a la compasión de Jesús. Fíjense, esto lo decía el Papa cuando en la bula de la convocatoria al año de la misericordia que terminó el año pasado, un año de gran gracia del Señor. Él decía que el principio misericordia es como la gran llave para entender todo el Nuevo Testamento. Es como la gran llave para entender el corazón de Dios. Es tal vez, decía, entre las cualidades divinas, aquella más significativa para todos los seres humanos, la misericordia. Fíjense, ¿qué hizo ella? Apelar a la misericordia. Y voy a referir el año pasado, no, el anteaño, en Roma, el Papa a un grupo de sacerdotes en un retiro internacional que predicó, nos contaba la historia de un sacerdote de Buenos Aires que se ve que era su propio confesor. Yo creo que era un sacramentino muy conocido o un capuchino de Pompeya. Puede ser uno u otro. Él no dijo cuál era el nombre ni dijo la congregación, pero les digo, en Buenos Aires hay en la ciudad de Buenos Aires, dos sacerdotes confesores ya grandes, ambos, muy conocidos, que son realmente, que tienen un carisma de confesión semejante al del Padre Pío o al del cura de Ars. Uno es capuchino, está en Pompeya, y otro es sacramentino, está en la Basílica del Santísimo Sacramento, allá atrás del edificio Cabanag. ¿Se ubican? En Florida no, San Martín, las que sigue, casi Avenida Santa Fe. Pues bien, el Papa dice esto, que este sacerdote, uno u el otro, un día fueron a hablar con él, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y le decía a este sacerdote: Padre, la verdad que yo a veces tengo miedo de estar zarpándome con la misericordia. Tengo miedo, me da, a veces no, pero a veces me da como chucho de que esté haciendo las cosas mal, que yo esté dando la absolución a personas que no se las tendría que dar, porque realmente no están según las leyes de la Iglesia ni lo podrían estar tal vez nunca. Cuando él comentó esto, para mí fue muy sanador, porque yo he sentido muchas veces un conflicto de conciencia semejante. No en el pastoreo parroquial habitual, en donde no hay muchas ovejas perdidas. Más o menos están todas bien peinadas, ¿viste? Con shampoo. Pero hay algunos lugares y algunas situaciones,
Por ejemplo, ¿cómo tratar pastoralmente a transexuales que quieren tomar la comunión y que se dedican a la prostitución como medio de vida? Y estoy hablando de casos concretos de personas que, tanto por mi ministerio en la cárcel como en otros ambientes, me ha tocado acompañar. ¿Cómo acompañar a personas que han cometido delitos gravísimos y que se quieren arrepentir, pero que tienen presiones terribles del contexto en el que han vivido o todavía con el cual están todavía? ¿Cómo? No estoy hablando de divorciados en nueva unión, que dentro de todo es una cosa bastante común y bastante... Estoy hablando de situaciones éticamente muy complejas, porque es difícil que una persona pueda decir, dejo de lado totalmente esto. Tal vez la haya. Voy a dejar la prostitución. Un travesti, abusado y violado desde chico, totalmente compulsivo en cuanto a la sexualidad, que hace 10 años que se prostituye, que consume drogas con sus clientes, porque los clientes quieren droga. Todo eso. ¿Cómo se sale de todo eso? No, arrepentite, cambia de vida y después te doy la absolución. Yo he dado la absolución en circunstancias así, sin tener la certeza de que esta persona pueda realmente vivir una vida cristiana. Y digo, Señor, si me equivoqué, perdóname vos a mí, porque prefiero equivocarme por haber sido misericordioso que por haber sido recto en la aplicación de las leyes. ¿Qué hizo esta mujer? Le rompió la ley a Jesús. Le rompió la ley a Jesús. ¿Se dan cuenta? Y al final Jesús termina diciendo, eso es fe. Y no cualquier fe. Eso es fe grande. ¿Por qué? Porque ella dejó la seguridad, el techo que la cubría de su seguridad incluso espiritual, que es una de las seguridades más difíciles de dejar. Dejó ese techo y en cierto sentido lo obligó a Jesús también a salir a una nueva intemperie espiritual. Le preparó la cruz a Jesús.